Yo voy a hablar especialmente de este libro, que es Colonización de la Subjetividad. Para eso hay que ubicar un poquito la época. Tenemos que considerar que estamos frente a una época que se llama neoliberal. Es decir, el capitalismo fue mutando globalmente, ¿no? Ya no se trata de un capitalismo industrial con apuesta al trabajo, sino se trata de un capitalismo financiero, que se llama neoliberalismo. El capitalismo industrial extraía una parte que se llamó plusvalía del proletario, del trabajador. El neoliberalismo tiene otra modalidad que ya no se queda con una parte, sino que va por toda la subjetividad. Digamos, el neoliberalismo no solo es un plan económico o un modelo económico, sino que es un modelo que produce subjetividad. Además, Margaret Thatcher en los 90, ella misma dijo que la economía es el método, pero el objetivo era el alma, llegar al corazón de las personas, ¿no? Entonces, como les decía, esta producción de subjetividad es el mayor triunfo del neoliberalismo. Por un lado hay producción de subjetividad y por otro lado hay producción de restos. ¿Qué quiere decir esto? Restos humanos. Por ejemplo, son los que, entre comillas, no sirven, porque no producen. Por ejemplo, los viejos, por ejemplo, los discapacitados, por ejemplo, los expulsados de los países, ¿no? Migrantes. Bueno, entonces el neoliberalismo es, por un lado, producción de subjetividad y por otro lado, producción de restos humanos. Entonces, se trata de una estrategia biopolítica. ¿Esto qué quiere decir? Es un dispositivo que no es un señor malo que mueve los hilos, sino es un dispositivo que incluye discursos, que incluye la ciencia, que incluye los medios de comunicación, ¿no? Es un dispositivo de manipulación de la vida que opera sobre la mente y los cuerpos de las personas. Entonces, ¿en qué consiste este concepto que produje, que se llama colonización de la subjetividad? Se trata de una hipnosis colectiva, donde se naturaliza la pérdida de derechos. Y, por otra parte, se manifiesta como lo que se llamaba antiguamente servidumbre voluntaria, es decir, frente al monarca había una servidumbre voluntaria, ¿no? Como que era algo natural, el sometimiento. Ahora, esa servidumbre que en ese momento era voluntaria, ahora mutó como obediencia inconsciente. De la servidumbre voluntaria a la como nueva forma, ¿no? De la servidumbre voluntaria. Uno podría decir que es un nuevo modo de esclavitud, una esclavitud posmoderna. Creo que es peor que la esclavitud, porque el esclavo por lo menos tenía, en el feudalismo tenía derechos, tenía el derecho a la casa, a la comida. Entonces el esclavo posmoderno ni siquiera tiene garantizados esos derechos. Entonces, en este dispositivo de producción de subjetividad intervienen tres agentes fundamentalmente: los medios de comunicación, que son concentrados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay monopolios o empresas que digitan o concentran la información y la comunicación. Otro agente es la educación y otro agente es la salud mental. Entonces, nos vamos a centrar hoy en los medios de comunicación. Vamos a ver cómo se instala la opinión pública, cómo se digita el sentido común. Y hay un condicionamiento de las percepciones, es decir, porque uno habitualmente, ¿qué dice? Yo veo, entonces creo, ¿no? O creo por lo que veo. Bueno, pero este dispositivo, esta instalación, es al revés. Primero se instalan ciertas creencias y después uno
se condicionan las percepciones. Uno ve según lo que cree. ¿Entienden? Bueno, uno puede pensar cada uno miles de ejemplos, ¿no? Entonces, hay 3 fundamentos teóricos en esta producción de subjetividad. Por un lado, todas las terapias de autoayuda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron esas terapias donde lo que se apunta es al engrandecimiento del yo? Todos estos mensajes comunicacionales en los que se dice tú puedes, hay que ser positivo, hay que dejar lo malo. No es que uno sea un negativo, no, pero digamos, esta apuesta al yo es tramposa, ¿no? En esto de tú puedes, y resulta que no. Digamos que si no hay un sustento social, estatal, político, mentira que tú puedes, es una trampa, ¿no? Ahora, otra apoyatura de esto, de esta producción de subjetividad, es el marketing. La política fue transformada en marketing. Todas las técnicas de publicidad y de venta tomaron la política. Hay todo un sistema de coach, ¿no? De expertos que reemplazan muchas veces a la política o a los políticos. Hay, se incluyó la comunicación, los datos, las estadísticas, todo esto para, ¿no? O las mismas técnicas de publicidad o de venta, ¿no? Funcionan como marcas en la política. Por ejemplo, el término cambiemos es un hallazgo comunicacional. No es un hallazgo comunicacional. El gobierno de Cambiemos hizo una excelente campaña comunicacional. Fíjense cómo se instaló esto de Cambiemos. La gente decía, quiero un cambio. Estoy hablando de la comunicación, ¿no? Entonces, es como una marca. Entonces, bueno, y por otro lado, otro fundamento teórico de esta producción de subjetividad es el paradigma biológico. Después lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo el avance de las neurociencias mal aplicadas, ¿no? Para explicar la subjetividad, para explicar cualquier angustia, cualquier perturbación humana, subjetiva. Entonces está atrás toda la industria de los laboratorios. Ya lo vamos a ir de a poco desplegando a medida que vamos avanzando con los conceptos. Ahora, veamos cómo funciona este dispositivo, que termina siendo una violencia simbólica e imaginaria, porque es un modo de imposición inconsciente, no visible. Por ejemplo, en los 70, o en la época de las monarquías, vamos a hablar el periodo para dar un ejemplo, ¿no? de los golpes de Estado de los 70, el poder era visible. Bueno, ahora no es así. El poder se va entramando. Cuando digo el poder, me refiero al poder corporativo, ¿no? Entonces se va entramando en toda la cultura y va tomando la política, el gobierno, la justicia, los medios de comunicación, la educación. Entonces es un entramado que, fíjense, es hasta, vamos a decir, hasta ridículo pensar en la evolución en el sentido de, porque el poder está tan entramado, ¿no? Que me parece que ahora ya se trata de otra cosa. Entonces, entonces este tipo de violencia o de poder es mucho más eficaz porque es invisible y porque se opera con elementos afectivos y con identificaciones, no con elementos racionales. Entonces,
yo les hablaba al principio de la nueva forma del servilismo voluntario, que es obediencia inconsciente. Uno obedece y no se da cuenta que obedece. Espero poder convencerlos en esto que les digo. Por ahora seguramente me están escuchando con diciendo qué dice esta persona, pero espero en el transcurso de mi charla poder convencerlos, ¿no? Entonces, hay en el 1500, un señor llamado Etienne de la Boétie, que era consejero del Parlamento de Burdeos, escribió lo que se llamó como el discurso de la servidumbre voluntaria. Él se preguntaba cómo es esta relación de sometimiento de los muchos al uno. ¿Por qué todos se someten a uno? Que era el monarca en ese momento. Entonces él se preguntaba, ¿no? ¿Qué es esto de esta relación de sujeción y padecimiento frente al rey? Luego surgieron las revoluciones democráticas a fines en el 1700, ¿no? A fines del 1700. En esas revoluciones democráticas se trataba de transferir este poder real a la ciudadanía. Hoy pasaron 500 años o más y hay un retorno al poder real. Ya no es el rey el poder real, sino que son las corporaciones. De nuevo, ¿no? Hay una concentración tal de poder que yo creo que hay que repensar la cuestión democrática, porque la democracia ya no cumple la función de limitar al poder real. Hay un retorno de la concentración del poder. Entonces, ahora, ¿cómo se logró en el mundo este avance de imponer el poder real, ¿no? Y no solo de imponer, sino de convencer y de que voten al poder real? Porque nosotros notamos un avance ¿no? en el mundo del poder real, e inclusive que se vota a eso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Y a través de la sugestión, a través del engaño y de esta violencia imaginaria, y a través lo voy a decir así, de las operaciones que se realizan con los medios de comunicación de masa, que son corporativos, son concentrados y responden al poder real. Son el poder real. Ni siquiera responden, son el poder real, porque son pequeños, pocos grupos, ¿no? Que instalan la agenda de lo que nosotros tenemos que pensar, de lo que tenemos que hablar, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, estamos metidos en un problema, estamos metidos en el mismo problema que estableció Etienne de la Boétie en el 1500. Es el mismo problema, ¿no? ¿Cómo es esta relación de sometimiento al poder real? Entonces, y ya no es una posición de resignación frente al poder real, sino que es activamente que se busca el sometimiento. Entonces, este servilismo voluntario, que tomó la forma de obediencia inconsciente, va acompañado de una pasión, y es la pasión por la ignorancia. No se quiere saber, no me refiero a la instrucción universitaria ni a la formación educativa, ¿no? Porque hay mucha gente que accede a la educación, igual tiene una pasión por la ignorancia, y viceversa. Hay gente que no adquiere la educación sistemática y bueno, se pregunta, se cuestiona, tiene pensamiento crítico, pero digamos, cuando hablo de pasión por la ignorancia es no querer saber, no querer escuchar, no querer ser atravesado o perturbado, ¿no? Por la realidad. Vieron la gente que dice, yo no sé, yo trabajo. Yo de política no sé. Claro, yo en política no me meto, ¿no? No sé, yo hago lo mío. Entonces, esta pasión por la ignorancia, ¿cómo se manifiesta? Por un gran individualismo, en esto de no ser afectado por el lazo social. A veces se manifiesta como escepticismo, ¿no? Son todos iguales, los políticos me tienen podridas, son todos corruptos.
o por un narcisismo en el sentido de una imagen, un trabajo sobre la autoimagen muy acentuado, donde lo que es imagen tapa todo, ¿no? Como hay un gran acento puesto en el narcisismo, la cuestión imaginaria. Entonces, en esta pasión por la ignorancia, lo que se intenta es que no cambie nada. Es decir, es como una pasión que está orientada por la homeostasis, por un movimiento de inercia, ¿no? Que en política se lee como conservadurismo esto. Entonces, el neoliberalismo se caracteriza por el debilitamiento de los lazos sociales y debilitamiento de los estados, por todo esto que estuvimos conversando, ¿no? Por este avance del poder real. Entonces, hay un debilitamiento del Estado, de los lazos sociales, del tejido social. Entonces, el afecto característico del neoliberalismo es la angustia, que se manifiesta de múltiples maneras, la angustia. No vamos a hablar hoy de la angustia, porque en otro momento sí hablamos, pero ¿por qué es el afecto característico? Porque la angustia se define como desamparo e indefensión. Entonces, el poder, vamos a decir, erosiona el tejido social, debilita los lazos sociales, por ejemplo, la grieta, que enseguida vamos a hablar de la grieta, divide, entonces instala angustia, gente que se queda sin trabajo, gente que se queda a la intemperie, entonces instala, desarrolla la angustia, el miedo, y después el poder promete seguridad. Entonces, se canjea libertad por seguridad. Ahora, la masa es el mejor sistema para lograr la obediencia inconsciente. La masa es el modo social característico del neoliberalismo. ¿Qué quiere decir la masa? Les voy a contar lo que quiere decir la masa. La masa no es como uno siempre se imagina, un grupo de gente en la calle haciendo lío. No. Freud toma la estructura, para entender la masa, él toma lo que llama dos masas, le dice así, masas artificiales, el ejército y la iglesia. Y con esa estructura él entiende y aporta la formación de masa. Brevemente, la masa, hay dos mecanismos para componer la masa: idealización e identificación. Es decir, las personas ponen un mismo objeto en el lugar del ideal y luego se identifican horizontalmente. Entonces, los medios de comunicación, a medida que se fueron desarrollando, fueron ocupando el lugar del ideal. La gente dice, lo dice la tele. No sé, lo dice la tele, como si fuese el garante, ¿no? La tele. Entonces, y la tele, sobre todo, por el poder que tienen las imágenes, se fue ocupando instalándose en el lugar del ideal. Entonces, la tele, ideal, es el garante, es el nuevo garante, ¿no? Es, digamos, es como un GPS que nos orienta, ¿no? Nos dice lo que está bien, lo que está mal, dónde tenemos que vacacionar, qué tenemos que comer, qué auto tenemos que comprar, es un sistema de moral, ¿no? Moral en el sentido de lo que está bien y lo que está mal. La tele dice quién es culpable, quién es inocente, y todo eso se va instalando en la subjetividad. Los periodistas, las señoras que cocinan, que ¿no? de entrada están instalando lo que está bien, lo que está mal, y yo digo que es una nueva religión, porque hay creencia en la tele, hay una fe ciega en la tele. Yo lo vi bastante como un ejemplo, ¿no? Ahora que vino el Papa Francisco, inclusive los católicos, que
como estuvo un poquito como desprestigiado el Papa Francisco por los medios, ¿no? Entonces la gente ya empezaba como a cuestionar al Papa Francisco, ¿no? Que es el líder de la iglesia, digamos, ¿no? Porque decía la tele. Entonces está en el lugar de una nueva religión, la tele. Entonces, Walter Benjamin, que era un pensador alemán, decía, el capitalismo es una nueva religión. Y yo digo, la tele es la nueva religión, ¿no? Es un sistema de ilusiones, de creencias, donde no importa, como en cualquier religión, no importa si es racional o no es racional, porque lo que se juega es acto de fe, ¿no? En las religiones lo que se juega es el acto de fe, no los elementos racionales. Entonces lo que importa es, no importa, yo lo veo, yo creo en eso. Trabajan sobre el campo de las emociones. ¿Cómo? Que trabajan sobre el campo de las emociones. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, Freud demuestra que la formación de masa es idéntica a la hipnosis y al enamoramiento. La formación es el mismo dispositivo. Es un objeto en el lugar del ideal. Después hay identificación, es lo mismo. Es decir, Freud dice, en el enamoramiento se produce la servidumbre amorosa, pero se compensa con el ser amado. En la masa, que es una hipnosis colectiva, una hipnosis de muchos, ¿no? También lo que se produce es servidumbre voluntaria, pero no se compensa con el ser amado, porque el líder no ama a todos. Todos aman al líder, pero el líder no ama a todos. Entonces hay servidumbre voluntaria, hay obediencia. Lo característico de la masa, el rasgo principal de la masa es la obediencia. Yo les decía que la tele construye cultura de masas. Entonces forma un ejército de obedientes. Entonces, yo creo que en esta hipnosis colectiva, la masa, donde se juega el enamoramiento de muchos, esa fascinación hacia lo que dice la tele, el ideal, y bueno, hay que repensar la relación con la democracia también, ¿no? Porque ¿qué se genera? Un sentido común instalado, un sentido único, un automatismo, una moral colectiva, ¿no? Donde todos, digamos, dicen lo que está bien y lo que está mal, y la gente repite. Se produce una retórica automática, ¿no? Donde todos repiten lo mismo, sin contenido, con un mal de la banalidad, ¿no? Es una retórica sin contenido. Como les decía, quiero un cambio, ¿no? Y uno le pregunta a la gente, pero decime algo más, ¿qué es ese cambio? Quiero un cambio. Miren que no estoy en este momento hablando mal del gobierno ni de nada, estoy hablando del efecto de la tele, ¿no? Cómo es que a mí me pasó muchas veces que yo a veces veo la tele porque yo aprendo con todo esto, ¿no? Y a veces, bueno, hay programas lamentables, pero al día siguiente escucho, por ejemplo, no, porque se tienen que ir los bolivianos, se tienen que ir estos, ¿no? Y digo, ¿vos viste la nata ayer? Por ejemplo, hago esa experiencia. Y sí, ¿y cómo sabes? Y no, y porque repiten sin razonar. ¿No? Repiten lo mismo que se dice, ¿no? Por ejemplo, estaba hace un tiempo decían, no, porque nos sacan la plata los colombianos que vienen a estudiar y vienen a usar los cosa es mentira. Si hay estudios que no nos sacan la plata, esa gente se incorpora al circuito productivo y deja plata en el país, ¿no? Hay una repetición tonta, sin pensamiento crítico. Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando los medios son concentrados? Porque bueno, está todo esto, ¿no? Esta instalación del sentido común, pero
digamos, ¿qué pasa con la democracia? Cuando los medios son concentrados, hay un solo discurso, no hay ninguna posibilidad de cotejar la información siquiera. Entonces, tenemos en este momento un sentido común digitado por el poder, un sujeto calculado por el marketing y una masa de autómatas que repiten lo mismo. O sea, que es un sujeto hecho objeto. Es un consumidor que se cree libre y se cree ciudadano. Se cree libre porque ¿cuál es la libertad? Si, digamos, que los imperativos sociales son de consumo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la libertad? Elegir entre qué, Pepsi o Coca. ¿Cuál es la libertad de que estamos hablando? Si los medios son concentrados y hay un monopolio de la palabra, estamos en un momento de un totalitarismo comunicacional. Por más democracia que haya, es un totalitarismo comunicacional. Entonces, hay un totalitarismo semiótico, quiere decir de significados. Es decir, que el poder decide qué es la democracia, por ejemplo. El poder decide, por ejemplo, que la democracia es sin pueblo, o que la política es violenta. Puede pasar esto, ¿no? O que la democracia normal solamente es republicana, ¿no? Entonces, digo, es un totalitarismo simbólico, es un totalitarismo de significados, es un totalitarismo de la normalidad también, se podría decir, ¿no? Te dicen lo que es normal y lo que no es normal. Ahora, hay una serie de estrategias de imposición de esta colonización de la subjetividad. Por ejemplo, hay imperativos culturales que se van introyectando. Entonces ya funcionan como voces desde el interior. Yo les decía que el poder ya no es solo externo, no es que a mí me obligan a consumir, no me obligan a consumir. Uno dice, yo hago lo que quiero, pero más o menos, porque después se introyecta eso, el imperativo del consumo y el consumo ilimitado. Ahora les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estamos en la cultura del rendimiento, ¿no? Y de un rendimiento ilimitado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es como que hay un imperativo que dice consume todo, consume más. Pero esto, fíjense, se juega en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la universidad, vamos a pensar, ya no alcanza con la carrera de grado, no alcanza, hay que hacer maestría, hay que hacer posgrado, hay que hacer doctorado y ahora está el postdoctorado. No alcanza, nada alcanza. Entonces, fíjense con el ocio, se inventaron todos los sistemas estos all inclusive y qué sé yo, que es un delirio, porque ¿cuál es la satisfacción? Chupar y comer hasta reventar, ese es el imperativo de consumo y consumo, y la gente es feliz porque consume y viajan a Chile a comprar y a comprar. Entonces eso, digamos, pero ¿qué sucede con eso? A uno nadie lo obliga, es cierto, pero ya son voces que se introyectan y que funcionan desde el interior. Entonces está más, y tú puedes, y más, y más. Y resulta que nadie da con la talla esperada porque el consumo es ilimitado. Es decir, nada alcanza. Entonces, ¿a dónde conduce esto? A una subjetividad siempre en falta, siempre deudora, siempre culpable, porque nadie da con la talla esperada. Entonces se produce frustración, depresión, esto no sirvo, no puedo, ¿no? Entonces, con esto de la autoayuda y el tú puedes, ¿no? El empresario de sí mismo, el gestor, la meritocracia, son todos versos esos. Es mentira que uno si quiere puede. Es mentira, si no están creadas las condiciones sociales no se puede. Ni siquiera si no hay democracia simbólica, democracia comunicacional, tampoco se puede. Si está esta exigencia de que nada alcanza, es mentira, nadie llega.
porque uno siempre se siente un estúpido, ¿no? Porque nadie da con lo que se espera, porque es imposible dar con lo que se espera, porque es ilimitada la exigencia. Entonces, en esta cultura que está organizada como un negocio, ¿no? Donde se habla de rendimientos, de capital social, de alcanzar objetivos, de llegar a objetivos, digamos, donde se instala el gestor, el empresario de sí mismo. Fíjense, todo organizado como un negocio. Y tenemos, además de todas estas exigencias, la obligación de ser felices. Tenemos que ser felices. Entonces el sujeto ya no tanto a uno lo explotan, sino que el sujeto se autoexplota, ¿no? Con esto del más y más y más. Fíjense la obediencia inconsciente. Uno ni se da cuenta que está en ese baile. Entonces, es cierto que alguien me puede decir, para mí nadie me obliga. Y no te obligan, pero no te das cuenta, porque ya se introyectó toda esta cuestión, ¿no? Entonces, por otro lado, todo es medible con una cifra. Por eso yo les decía que fue tomando la salud mental también, ¿no? Entonces, todo es cifra, todo es, ¿no? Si un chico se mueve mucho, ya lo diagnostican como ADD. Se inventan enfermedades. ¿Saben quién pone las cifras de lo que es normal y lo que es patológico? Los empleados de marketing de los laboratorios. Son los que deciden lo que es normal y lo que es patológico. Entonces se instalan nuevas enfermedades, que es una locura lo que se está instalando. Hoy conversábamos en el almuerzo, donde la verdad que hay nuevas enfermedades, y los que estamos en salud mental nos queremos, vemos que los maestros están estudiando el cerebro, están estudiando el cerebro, y no solo que están estudiando el cerebro, sino que se creen que es la gran modernidad esta, cuando en realidad es pre-freudiano toda esta movida, es de lo más antiguo que hay, es de la época del adiestramiento de los perros, en serio, es la época de Pavlov, es pre-freudiano, es decir, Freud empezó a hacer todos sus estudios siendo neurólogo. Como neurólogo, él escribe lo que se llamó el Proyecto para Neurólogos, y esto es de 1895. Quiso explicar todo las angustias, los padecimientos subjetivos, todo eso con la neurona, porque estaba de moda la neurona en el espíritu científico, ¿no? En el mundo científico, se había descubierto la neurona. Entonces, una vez que escribió el Proyecto para Neurólogos, él dice, todo esto a mí no me sirve para nada, esto es muy lindo para la neurología, pero hay un cuerpo que no responde al organismo, hay un cuerpo que se angustia, que se afecta, es un cuerpo que padece de sexualidad, digamos que no responde a la lógica de la neurona. Él fue descubriendo otro cuerpo, entonces, que tiene que ver con discursos, con familia, con lazos sociales, que no responde a la lógica orgánica. No es que no haya lógica orgánica, hay, sí, ¿no? Hay neuronas, hay órganos, pero el sujeto no coincide con el organismo. Entonces, lo que quieren hacer ahora en educación y en salud mental es traer las famosas estas neurociencias que de moderno no tienen nada. Atrás de estas, ojo, yo no estoy diciendo que no sirven las neurociencias, sirven para los problemas orgánicos, pero no sirven para la angustia, no sirven, ¿no? Porque, lo que intentan es eliminar las angustias y vivir en un mundo feliz, todos adaptados, porque el sujeto puede angustiarse, no puede deprimirse, no puede tener un duelo, una tristeza, ¿no? ¿Cómo es que un chico no puede moverse? Pues, ¿no? Si se mueve un poquito más de la cuenta, al neurólogo. Vienen padres a preguntarme si mandan al chico al neurólogo, porque le dijo la maestra. Entonces fíjense cómo funciona socialmente todo un dispositivo.
¿no? Y los padres con buena fe, ¿no? Quieren con buena intención. Entonces está lo que se dice, queremos hacer prevención. Prevención es empezar a medicar a un chico desde muy chiquitito. Entonces ya lo etiquetan de por vida. ¿No? Tiene ADD. Hay gente que se presenta, tengo ADD, ya está en la etiqueta. Claro. Entonces se medican, y se inventan, como les decía, enfermedades. Está el ataque de pánico, ¿no? Ahora todos dicen tengo ataque de pánico. El ataque de pánico es la angustia. Entonces la angustia es una oportunidad que tiene una persona, ¿no? Es una oportunidad existencial que tiene una persona. No hay por qué adormecerla o ponerle una mordaza, ¿no? Química. La angustia es expresión de algo, porque después, ¿sabe lo que pasa? La medicación no resuelve nada. No resuelve nada. La medicación duerme, ¿no? Adormece. Entonces después tenemos dos problemas: la angustia tapada y la adicción al psicofármaco. Son dos problemas, se aumentan, más todos los efectos secundarios que producen los psicofármacos. Y fíjense todo esto en un niño. Bueno, todavía hay muchos efectos secundarios que no se saben de todos los chicos que están medicados ahora. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? El poder real, la industria de los laboratorios. Es uno de los monopolios o corporaciones que manejan el mundo, con las armas, con el narcotráfico. Entonces, como les decía, estos imperativos se introyectan y ya son voces que funcionan desde el interior y que someten al sujeto. Entonces los sujetos son capturados por ese imperativo. Otro mecanismo de imposición es el poder de la imagen. Por eso la tele tiene más eficacia en esta colonización de la subjetividad que el medio gráfico, por ejemplo, porque las imágenes tienen un poder de captura, es decir, nosotros nos constituimos por identificación a un otro, ¿no? Entonces, vamos a decir, ese yo se aliena al otro y se cree que es el otro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Ir diciendo, bueno, no, esto es mío, esto es de mi mamá, yo quiero esto, ¿no? Uno se tiene que ir desalienando. Esto me lo enchufaron mis viejos, tiene que ir como limpiando. Porque la alienación es constitutiva. Uno se constituye por identificación al otro. Esto, vamos a decir, es normal después. Es una condición de posibilidad, pero después hay que desalienarse. Entonces, el poder de la imagen produce esa captura, donde uno se cree que es el otro, es la imagen. Entonces, yo en el libro digo, algunos se preguntan y dicen, ¿por qué la gente vota en contra de sí misma? Es decir, ¿por qué, digamos, en el voto a Cambiemos se ve esto donde los ricos y los pobres votaban lo mismo? Entonces ahí hay un triunfo del marketing y un fracaso de la política, ¿no? Entonces, digamos, pues la política es lucha de adversarios, de intereses. ¿Cómo es que los ricos y los pobres votaban lo mismo? Ahí pasó algo. Esto es un triunfo del marketing. Entonces, yo lo que digo es, no se vota en contra de sí mismo, porque hay gente que pregunta, ¿por qué la gente vota en contra de sí mismo? No, se vota en contra de los propios intereses, pero uno se cree que es el sí mismo de la tele. Uno se aliena, se cree que si ve ¿no? la familia feliz o qué sé yo, si vota eso va a estar incluido ahí. Entonces es una, vamos a decir, es una pertenencia imaginaria, no real. Uno se cree que si vota eso y vota, apuesta a ese modelo, va a estar ahí metido en la imagen. Entonces, porque las imágenes dan seguridad, dan consistencia, ¿no? Y las imágenes también son como un GPS que marcan el camino. Yo quiero eso, entonces voto eso porque voy a estar ahí.
porque el asunto es estar en la foto, pero el neoliberalismo decide quién está en la foto y quién no está en la foto, es decir, quién vive y quién muere. Pues el neoliberalismo también es un morirse antes de tiempo, ¿no? Y el neoliberalismo decide quién va a estar en la foto, quién se muere y cómo se muere también. Entonces, esto lo digo literalmente, ¿no? Los medios de comunicación pueden decidir si Nisman se suicidó o lo mataron, por ejemplo. ¿No? Esto es así, porque hay un trabajo en equipo entre los medios de comunicación, la justicia, el poder real. Entonces, pueden decidir si fue un suicidio o lo mataron. Entonces, fíjense cómo funciona este totalitarismo comunicacional. Entonces, ahora, hay una trampa en creer que uno ve la tele, cuando en realidad uno es mirado por la tele. Es un sistema de control y disciplinamiento permanente. ¿Ustedes saben lo que es el panóptico? Foucault habla del panóptico. Es un sistema de arquitectura que se usaba en la cárcel. No se usó, es un proyecto para controlar a todos los prisioneros sin ser vistos. Es decir, los vigilantes tenían esa mirada de todos y el control permanente de todos los prisioneros. Bueno, la tele es una especie de panóptico, ¿no? Que nos mira todo el tiempo. Tómenme metafóricamente, ¿no? En el sentido de que uno cree que ve la tele cuando en realidad nos dicen todo el tiempo para dónde tenemos que ir, ¿no? Es un sistema de disciplinamiento y de control. Entonces, el mundo se hizo imagen virtual después de las comunicaciones de internet y todo eso. Todo transcurre en Facebook, las redes sociales, Instagram. Uno llega a un lugar, saca la foto, estoy acá, ¿no? Llegas a un lugar de veraneo, de lo que sea, está todo documentado en las fotos. Entonces el mundo se hizo imagen virtual y todo sucede o mucho, casi todo funciona en las redes, y hay una confusión entre realidad real y realidad virtual. Toda la gente, ya en el siglo XXI, todos sabemos que la realidad virtual se construye, ¿no? Si uno quiere muestra esto y si uno quiere muestra lo otro. Sin embargo, hay una creencia, ¿no? Lo dice la tele, lo vi en la tele, cuando sabemos que es una realidad construida. Entonces, ¿conocen la alegoría de las cavernas de Platón? Bueno, para los que no lo leyeron, eso es un mito donde hay prisioneros en una caverna, están atados, ¿no? Encadenados, mirando las sombras de una pared, donde la vida real transcurre afuera, pero lo que hay adentro es todas las sombras de la afuera, ¿no? Porque hay un pequeño fueguito ahí que da sombra a la vida real. Entonces los prisioneros viven mirando esas sombras y se creen que esa es la vida. Entonces salió una vez lo que se llamó el filósofo afuera de la caverna y vio la vida real y volvió como para salvar y contar a sus compañeros de caverna, de prisión, y decían: este tipo enloqueció, le hizo mal el afuera, porque esto no es la vida real, esto son sombras, esto es realidad virtual, y no le creían. Bueno, esto mismo pasa con la tele, ¿no? Que uno tiene esa fe en las sombras, en las imágenes. Ahora, otro método de imposición son todas las técnicas, toda la batería de técnicas de venta y de marketing que se utilizan en la producción de subjetividad. Por ejemplo, la posverdad. ¿Saben lo que es la posverdad? Es hacer creer. Es hacer creer determinada cosa. Después no importa la relación a la verdad.
¿no? Es hacer creer, hacer todo el show de que tal cosa. Después si se dice la verdad de lo que, pero ya perdió valor, ¿no? Es hacer creer determinada cosa. Sería como una especie de mentira social. Bueno, como les decía, la instalación de creencias, el simulacro. Ahora, el tiempo que se usa es el futuro, es decir, se trata de borrar el pasado, ¿no? Borrar la memoria, los legados, las tradiciones, todo eso es antiguo. Hasta la vicepresidenta dijo, ¿no? La historia tendría que ser al futuro, no importa la historia pasada, porque claro, es el presente tampoco importa, porque ahora hay que ajustarse, porque ya vendrá al final del túnel, o ya van a ver lo que les espera, el paraíso que les espera, ¿no? Ahora no importa, el pasado hay que olvidarse porque es el antiguo, entonces, como les decía, se trata de hacer un mundo feliz. Un mundo feliz armónico, entre comillas, de consenso, pero para establecer el mundo feliz y del consenso hay que erradicar la política, porque la política perturba, ¿no? La política molesta, como dicen, es violenta la política. Yo no pienso eso, ¿no? Pero digo, en este mundo feliz, donde tiene que haber armonía, donde dicen que tiene que haber diálogo, pero cuando se pide el diálogo, eso es violencia, ¿no? Entonces, dentro de la propaganda que utiliza en todo el mundo, en el mundo neoliberal, es la instalación del odio. La instalación del odio, ahora se los voy a explicar, con una formación reactiva se llama. Ahora les voy a explicar en qué consiste. La instalación del odio es, viene de la escuela alemana, de la escuela nazi. La propaganda nazi fue maravillosa también, fue muy eficaz, ¿no? Donde se instaló el enemigo interno, como el judío era el enemigo interno. Entonces era como el chivo expiatorio culpable de todo. Ahora se hace lo mismo, ¿no? Es la instalación del odio, el chivo expiatorio, por ejemplo, con la pesada herencia, por ejemplo, con los bolivianos, por ejemplo, con los inmigrantes, con los dirigentes sociales, ¿no? Es un odio patológico del tejido social, en el tejido social. Esta grieta es un desastre. Esto no tiene nada que ver con el conflicto político, lógico, normal en toda democracia. La grieta la instaló la Nata, empezó a hablar de la grieta, y la grieta lleva al odio, y esto fue destruyendo el tejido social, familias, amigos, todos divididos ahí por la instalación de la grieta. Es una cosa totalmente patológica, es una cultura en riesgo con tanto odio. Ahora, el odio es un afecto antipolítico, porque es un afecto que disuelve los vínculos sociales. Entonces, y el enemigo interno lleva al racismo, ¿no? Y a la xenofobia. Ahora, yo les decía, es un odio con formación reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se instala el odio, pero con un exceso de republicanismo. Sería como un falso republicanismo, pero bueno, ¿no? Son los más republicanos estos que odian. Piénsenlo en la cultura nazi, por ejemplo, ¿no? Querían la pureza, era un exceso de, ¿no? Queremos lo mejor para Alemania, una república pura. Bueno, este odio también va acompañado de terminar con la mugre del no sé quién,
¿no? Del chivo expiatorio de Venezuela, por ejemplo, está demonizado Venezuela. En todo el mundo está demonizado Venezuela, ¿eh? En Europa, el peligro es el populismo de Venezuela. Entonces, pero fíjense cómo se trabaja en nuestra subjetividad, ¿no? Porque decimos no, porque el peligro es Venezuela. ¿Qué peligro es Venezuela? Hay una utilización ahí, ¿no? Una demonización del enemigo, del supuesto enemigo. Ahora hay una nueva forma de, los psicoanalistas decimos, de la pulsión de muerte, donde se usa la venganza. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, no me importa perder mis derechos con tal de que el otro, el negro, el choriplanero, el no sé quién, pierda sus derechos. No me importa a mí, en clase media, perder lo mío con tal de que el otro, ¿no? Hay como está muy instalado este odio que lleva a la xenofobia, que lleva al racismo y la venganza. Eso no tiene nada que ver con el republicanismo, la ciudadanía. Entonces, ¿dónde lleva esto? A la ruptura de lazos, a la enfermedad, a la patología social. Una cultura así es una cultura enferma. Entonces los medios, fíjense que están enfermando las culturas. Por eso es muy, muy importante la distribución democrática de la palabra pública. Es decir, por un lado, estamos de acuerdo en la desconcentración económica de las corporaciones, pero por el otro lado, no solo por una cuestión de equidad económica, sino equidad simbólica, en el sentido de democratización de la palabra en lo público, ¿no? Porque ¿dónde se juega la palabra pública en las democracias actuales? En los medios de comunicación, ¿no? Ahí se juega la palabra pública en las democracias actuales, ¿no? Entonces, si estas democracias están manejadas por el poder real, hay concentración de la palabra, no hay democracia simbólica. Ahora, tenemos el tema de la responsabilidad. Porque a veces uno se enoja con la gente, ¿no? Todos nos enojamos, pero ¿qué hiciste? ¿Qué, no sé? O, ¿por qué decís esto? Ahora, están todos diciendo, qué sé yo, hay presos, por ejemplo, en este momento sin juicio, y bueno, pero está bien porque son chorros, pero no, pero tienen que tener juicio, ¿no? Si son chorros, que vayan en cana, todo lo que quieran, pero tiene que haber lo que corresponde. Entonces, pero están todos fogoneados por los medios con la justicia por mano propia, y ahora uno se enoja a veces con esa gente, ¿no? No, que está bien que lo maten porque es un delincuente o lo que sea, pero ¿saben una cosa? ¿Saben lo que es la banalidad del mal? Es un concepto que trabajó Hannah Arendt. Ella fue a entrevistar a Eichmann, que era uno de los peores nazis, que mató o formó parte del dispositivo que mató a 6 millones de judíos. Ella lo fue a entrevistar a Eichmann y Hannah Arendt pensó que se iba a encontrar con un señor malo, un demonio, ¿no? Un malo. Y se encontró con un hombre, un buen tipo, un padre de familia, una persona normal. Y entonces ella dice, ¿y por qué lo hizo? Bueno, había que hacerlo, dice. Y lo volvería a hacer, y sí, lo volvería a hacer, porque si uno vive en un medio donde el asesinato es lo normal, como era en la Alemania nazi, que había que matar por la república, por ese, ¿no?, republicanismo excesivo que yo les estoy diciendo, ¿por qué se va a preguntar a alguien que eso está mal? ¿No? Ahora lo mismo. Si a uno le meten el chip las 24 horas del día, que está bien, que son todos corruptos, que hay que matarlos, que esto, que lo otro, que todo el cantito que sabemos, pues son las 24 horas del día, porque no es cierto que si uno quiere apagar la tele y listo,
no es verdad eso, porque uno va a un bar y está la tele, uno va a un médico y está la tele, entonces ese chip está todo el tiempo funcionando, ¿no? Entonces, inconscientemente, entonces, ¿por qué la gente se va a preguntar, ¿no? Que no es normal odiar tanto, que eso es un exceso patológico, o por qué la gente va a decir, digamos, se va a cuestionar acerca de esa violencia o esa brutalidad, ¿no? De que vayan en cana, que los maten y qué sé yo, toda esta cosa que fogonean los medios, ¿no? Entonces, digamos que uno no tiene por qué no tenemos por qué enojar con el colonizado, ¿no? Todos nos enojamos cuando escuchamos a alguien que dice barbaridades, brutalidades, pero bueno, sí están todo el tiempo con ese discurso, asimilando eso. Entonces, ¿qué subjetividad tenemos? Un individuo, es decir, una persona individualista, apolítico, que está en contra de la política, un individuo pasivo, sin pensamiento crítico, un consumidor sin memoria, una persona angustiada, deprimida y etiquetada. Esa es la subjetividad que obtenemos. Ahora, como les decía, esto avanza no solo en los medios de comunicación, sino también en la educación, en la salud mental, con un excelente marketing, ¿no? Con digamos, lo venden como la gran modernización, es una vuelta al pasado, que apunta a, como les decía, a ese mundo adaptado, ¿no? Sin pregunta, medicalizado, una subjetividad consumidora. Ahora, bueno, discúlpenme todas las malas noticias que les traje, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras yo creo que el crimen nunca es perfecto. Y la apuesta es, mi apuesta personal es a ver qué parte del sujeto no está ganada por el circuito de la mercancía. ¿Se entiende? Apostar ahí. Y a nivel político es construir pueblos con vocación de emancipación, pueblos singulares, nacionales, que se opongan al monstruo grande que pisa fuerte, neoliberal, y que no es cierto que vamos a terminar como Venezuela, ¿no? No es cierto, porque la característica que tienen los pueblos es que si hay construcción de pueblo, que ese es mi otro libro, digamos, en el otro libro yo diferencio la masa del pueblo. Entonces todo lo que se construye desde el neoliberalismo y desde los medios de comunicación es cultura de masas. Digamos, el pueblo es una herramienta política que va en contra de la masa. Entonces los pueblos se caracterizan por ser construcciones sostenidas en la voluntad popular, que no es la suma de votos la voluntad popular. La voluntad popular es un concepto que propone Rousseau. Él dice, la democracia tiene que basarse en la voluntad popular, que no es suma de votos, es otra cosa, es buscar el bien común sin que uno singularmente se perjudique. Ahora, Rousseau no explicó cómo se construye la voluntad popular, quedó ahí, pero bueno, Laclau que también está bastante demonizado en un sector, ¿no? Pero lo que hizo Laclau fue explicarnos con su teoría del populismo cómo se construyen pueblos. Así como Freud es positivo para construir la masa,
Laclau da un dispositivo como una estructura para construir pueblos. Esto él lo llama construcción de hegemonía. Entonces, esta construcción de hegemonía está sostenida en la voluntad popular, que surge con las demandas que se van articulando, las demandas populistas o populares. Entonces, bueno, también está demonizado el populismo, ¿no? Llegaron a decir que Laclau trabajaba para el kirchnerismo, que es una estupidez eso. De ningún modo es así. Entonces él, lo que aporta Laclau es esto, cómo se construye un pueblo. Entonces lo que les estaba diciendo es que mi apuesta personal y política tiene que ver con construcción de pueblos, ¿no? Como en el sentido de que el crimen no es perfecto. Lo que nos puede salvar, como decía la compañera, dice, la construcción de pueblos es como el freno de mano frente al neoliberalismo, ¿no? Es como una interrupción al neoliberalismo. Bueno, yo creo que hasta acá podemos ahora conversar entre todos.